Toma, hay que compartir. Hay que compartir. Estaba blanqueada de cal y no se conocía, pero yo un día fijándome y enterándome, era yo un poco curioso, dije, tengo que ver qué es esto. Total que me lié con un hierro, con un palo. Uy, madre. Y la descubrí. Claro, salió la señora Sagrario, que para descanse, una buena vecina y persona, y bueno, se puso conmigo, pues claro, mi padre que era muy recto. En cuanto chaperón que le había preparado, le había dejado cagar a la pobre mujer. Bueno, pues luego, aparte de que me costó, yo le pedí por favor a un señor que luego la compró y la reconstruyó, que se llama Jaime, le pedí por favor cuando iba a darle licencia para la reforma, le dije con una condición de que la piedra esa no la debes de quitar. Porque esta casa, según la historia, era una casa. Entonces ese era el símbolo que tenía y venían aquí como... Ya había luz roja entonces. ¿Eh? Ya había luz roja. ¿Cómo lo conoces, eh? La casa de citas... Para comunicarse con un objetivo, como estaban ahí, que fueron los primeros pobladores ahí en el Teso, que llamaban el Altozano, ahí, el Teso de la aldea, allí donde estuvimos en el valle, y el Teso de arriba. Lo hacían para poder pasar a buscar el agua. Teníamos las dos fuentes esas, que luego esos caños se acondicionaron, de abajo se hizo en el siglo, vamos, conocí yo al alcalde que lo restauró. Había otro que se llama, otra fuentita que se llamaba allí en el Arenal, y otra fuente allí en el valle. Y posterior a eso se construyó el molino. Ahí está todavía el canal, conducía de la presa, que allí luego se hicieron unas piscinas, que es lo que nos ha servido para que se bañaran los chavales, la gente viene de fuera, mucha gente la conoce, que tiene unos 800 metros cuadrados. Y aquí se hacía el molino, aquí se molturaba. No solamente de Simancas, del archivo diocesano, del archivo municipal, mucho del archivo de Miranda del Castañar. Y bueno, pues de ahí nació un poco la historia del pueblo y por eso manejamos unos datos bastante fiables de los historiadores que han ido plasmando en los distintos archivos. Y precisamente aquí, algo que mucha gente del pueblo aún todavía no conoce, aquí fue la primera ermita que hubo en el pueblo, allá por el año 1200. Prueba de ello es que ahí todavía hay un sitio que se llama La Ermita, y esto luego lo distribuyeron para los vecinos del pueblo, pero como no tenían todos, pues entonces luego lo volví a recuperar ya el ayuntamiento, ya por el año 1800 y pico, solamente un señor
no vendió precisamente el que tenía la ermita y se lo cambiaron por un terreno. Pero aquí fue el primer asentamiento que hubo. Y cuando los romanos en el siglo I y en el siglo II, pues como iniciaron de abajo para arriba, pues parece ser que por los datos muy fiables, el primer poblado que hubo, pero eran chabolas y tal, que construían ellos con escobas, con brezos y tal, fue en un paraje en el Zarzoso que se llama la Casa La Corcha. Y a medida que ellos iban excavando, como aquí estuvieron 2 siglos y pico, pues iban haciendo los poblados, siempre con bastante inteligencia de hacerlos cerca donde había una fuente para poder suministrarse del agua que abastecían. Y hacían bancales, que precisamente aquí bien cerca de aquí tenemos ahí en el Techo Redondo, donde están los bancales, todavía se conocen bien, donde cultivaban para sembrar. El asentamiento que luego se hizo una excavación posteriormente, ahí en la Fuente de la Mora, y ahí se ha encontrado que ahí están los vestigios, que a lo mejor gente le ha visto, están ahí los cimientos de ciertos edificios. No excavamos más porque claro, es un trabajo muy costoso y muy laborioso. Y ahí también hay una fuente que se llama la Fuente de la Mora, que se acondicionó, y ahí del padre César Morán, que lo dice, lo describe, un relato que dice, entre los Calvarrines y la Fuente de la Mora hay más plata y oro que en España toda. Entonces, sí, y aquí ya digo, estuvieron 200 y pico años los romanos. Y parece ser que la primera población de los datos que se tienen, que viene de los celtas, la repoblación aquí del Cavaco y de esta zona, viene de cuando los celtas vinieron franceses, portugueses y castellanos. Hubo unas 32 familias aquí. Y entonces, a partir de ahí, y ya con esto terminamos y andamos más, pues esto pertenecía al condado de Miranda, como muchos municipios. Y el pueblo de Nube, que parece ser que viene de Cabén, de Cavado. Igual que, por ejemplo, Cereceda, Cepeda y tal, pues escribían con Z, no con C, con Z. Y todos estos pueblos pertenecían al condado de Miranda y estuvieron durante 6 siglos que de todo aquello que producían, la 9ª parte se la tenían que entregar al conde de Miranda. Si no lo tenían que comprar las asignaciones que tuvieran. Por ejemplo, Cereceda, Cineros y Arrasquira quedaron fuera, pero había 28 municipios o 29 que pertenecían al condado. Entre ellos pueblos que ya no existen, por ejemplo, San Miguel de Robledo ahora, antiguamente Arroyo Muerto, había otro pueblo que se llamaba Cargamancos. En Gartiboy había otro pueblo que se llamaba El de Águila. Y llegaba hasta Pineda, Molinillo, todo eso pertenecía al condado de Miranda. Precisamente el Alberca y eso no, porque eso pertenecía a Granadilla, a la parte de Cáceres. Y así nació un poco la historia a partir del 1205, que es cuando se tienen datos fiables de la existencia de gente en el Cavaco. Antiguamente, ya digo, los romanos, pero en aquella época se ha podido sacar a través del Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid, que fueron recopilando datos de todo el tema de la minería romana. Ya como bien le decía antes el alcalde, pues se construyó ahí el centro de interpretación que plasma todo aquello que luego se podía ver fuera. Ahí está el construido. Se ven todavía los vestigios de dónde tenían las charcas, por dónde hacían los canales de lavado y los canales de evacuación. Y yo una cosa curiosa, yo soy joven, tengo 67 años, y yo como me gustaba pasear por ahí, le cuento esto porque es como una anécdota, pero que es cierta. Yo le preguntaba a mi abuela, que descanse, abuela, ¿y cómo hay tantos montones de piedras ahí para la mesita, para las cabritas? Dice, eso es que la ha recogido la gente. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo se van a haber dedicado la gente a recoger las piedras? Que había unos montones, ahora no hay nada. Sí. Pero luego tuvimos la desgracia, que casi no se puede o no se debe contar, de que tuvimos un ayuntamiento que nos hizo un expolio, que todas las piedras que hay de guija metidas en las carreteras de la sierra salieron de aquí, se tiraron ahí 2 años, casi 3, unas machacadoras, machacando piedra, y bueno, ahí prepararon un destrozo ecológico, pero bueno, eso ya pasó. Pero de ahí viene un poco la historia. El pueblo estaba con la gente, no tenía conocimientos de las minas romanas, tenía conocimiento de las minas de wolframio, que luego se hicieron del año 47 hasta el 50, no, en el 43 hasta el 53. Pero de las del oro la gente, pues nada. Luego los investigadores pues son los que han ido ya diciendo y se ha ido cogiendo datos históricos de que existían las minas romanas, unos 6 kilómetros que había desde el Zarzoso a la Tarayuela. Todo eso está excavado. Vale. Así que un poco de ahí nació el pueblo del Cavaco. Muy bien. Muy bien. Vamos
Comete un tapelito en el coche con el pan recientito a las 4 de la mañana. Mejor que una hamburguesa y que todo. Buah. Perdona, no la veo. Muy bien. Perfecto. Pobrecita. De la pura limpia concepción. María Santísima Madre de Dios, Señora nuestra, concebida sin mancha, sin pecado original. De Espíritu Santo, de su seno. Amén. Ahora besar la mano. Ay, que empezar por ahí. Dale, pese la mano. Dale la mano tú. Dale la mano. Que la van a besar. Ay, sí. No, está ensayando y se nos ha olvidado. Anda que no. Que no esté una cristiana, ¿no? Se ha olvidado. Es que en eso no se puede calcar. No. Tienen que hacerlo con... Sí, porque tiene está calcado. Se quita muy pronto. Qué preciosidad, ¿eh? ¡Guau! Esto es lo que es obra de arte. ¡Hay obra de arte, eh! Sí. No puede. Menos mal que es un buen día, si fuera enero para estarse ahí. Pero